Muy buenas tardes, soy la pastora Adriana, pertenezco al Ministerio Apostólico y Profético Movimiento de Gloria, de aquí de Coronel Pringles, junto a mi esposo Luis María Castillo, y compartimos un tiempo donde hemos cumplido 10 años y el Espíritu Santo ha puesto este sentir en mi espíritu de poder comenzar un tiempo nuevo y de poder compartir en las redes. También me lo ha confirmado por el profeta Brandon Así, compartir en las redes un poco de lo que nosotros vivimos acá, del alimento, de la palabra, de lo que Dios nos muestra. Entonces, en este tiempo hemos comenzado empezando con la primera prédica que hicimos la reunión pasada. Perdón que me trabo un poco, eh, porque es uno de los primeros videos. Después cuando vea estos videos al pasar, voy a recordar y voy a sonreír, porque hay veces al principio se pone un poco difícil, pero no vamos a seguir adelante, vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que tome el control de todo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, quiero agradecerte por este tiempo tan precioso que tú, Señor, en el que tú engalanas nuestra vida, porque tú nos das el privilegio de poder compartir con los que están del otro lado. Seguramente llegaremos a gente que ni dimensionamos, pero yo te pido que a través de esta palabra que tú pusiste hoy y depositaste en mí, pueda ser tocado, Señor, muchos corazones y puedan ser impartidos a través de todo lo que vas a hablar hoy. Toma el control, Señor, con el control de mis pensamientos, de todo lo que voy a hablar hoy, que no sean mis palabras. Y ramaquerebos. Permíteme ser el eco de tu voz para poder hablar conforme a tu corazón. Y todo aquello que tú quieras decir, que pueda hoy, Señor, correr como un río. Ramaserebo, kiramamasheko. Riprakandarabasi, kerebasando, rebeketarabasía. Y que tu presencia, Espíritu Santo, sea el bálsamo para todos aquellos que hoy oyen tu palabra. Y pramamaseka tu akira maseto quemarabasento. Señor, habla que tu pueblo oye y transmite en este día tu palabra de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Y Dios depositaba este sentir en mi espíritu y me hablaba del número 8. Dios me hablaba acerca de la necesidad de ser el que porta el número 8. Y si nosotros vemos en la palabra, el número 8 representa nuevos comienzos. Y hoy voy a hablarte de David, voy a hablarte de su historia. Pero déjame ir un poquitito para atrás cuando el pueblo comienza a pedirle rey a Dios. Entonces Dios accede. Y la palabra dice que Dios le dio un pueblo conforme al corazón, le dio un rey conforme al corazón del pueblo. Es por eso que fue ungido con redoma. La redoma es un recipiente que es de vidrio o de barro, que es perecedero, que es limitado. Y cuando el rey Saúl es ungido, Dios empieza a trabajar con él. Y Dios le pide que cuando va a tomar al pueblo amalecita, Dios le dio una orden, que todo ese pueblo sea exterminado, aún a los bebés de pecho, los animales, todo lo que pertenecía a ese pueblo fuera exterminado. Pero dice la palabra que Saúl trajo al rey y trajo animales. Y si nosotros vamos un poquito para atrás, cuando dice la palabra que venía Moisés con el pueblo y había quedado el pueblo cansado y venía en la retaguardia, Amalek se levantó contra el pueblo de Dios. Dice la palabra que se levantó contra el trono de Jehová. Dice que Dios estableció guerra de generación en generación. ¿Qué quería decir esto? Que Amalek se levantó a hacer guerra contra Jehová, contra la autoridad que él había establecido. Porque dice que si Moisés lograba tener los brazos arriba, la guerra abajo avanzaba y Josué ganaba. Por eso Dios había pedido a Saúl
que él exterminara a todos los amalecitas. Pero Dios no estaba pidiendo algo físico. Obviamente Dios estaba pidiéndole obediencia, sino que Dios estaba pidiéndole la Amalec que estaba en su corazón. Y si nosotros vamos a la historia, vemos que una amalecita fue el que ayudó a Saúl a caer sobre su espada y fue el que hizo que terminara su vida. Porque lo que nosotros no obedecemos a Dios y no hacemos lo que Dios nos manda, después nos termina matando y eliminando. Cuando Saúl no obedece lo que Dios le dice, termina siendo desechado por desobediente. Y Dios levanta, dice la palabra, Dios levanta un nuevo rey. Dios manda a Samuel a ungir un nuevo rey. Y el elegido es un joven llamado David. Pero déjame leerte un poco de la palabra que se encuentra en 1 Samuel 16. Dice, vamos a tomar el versículo 7. Dice, Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces nosotros vemos que Dios había levantado un rey conforme al corazón del pueblo. Pero ahora Dios no iba a levantar un rey conforme al corazón del pueblo. Ahora Dios iba a levantar un rey conforme a su corazón. Y tampoco este rey iba a ser ungido con redoma. Este rey ahora iba a ser ungido con cuerno. Y si nosotros vemos que para que un cuerno de aceite pueda ser realizado, creado, formado, tiene que haber un sacrificio, tiene que morir un animal. Y hay un tratamiento que se le debe dar. Adentro debe ir brasas encendidas para quemar todo lo que queda. Entonces, ese aceite que caía sobre David representaba que ese reino iba a ser, no iba a ser perecedero, sino que iba a continuar, iba a permanecer, porque iba a ser conforme al corazón de Dios. Y yo quiero que vos estés atento a estos detalles que Dios suelta siempre en su palabra, en sus tesoros. Los detalles son tan importantes para el Hijo de Dios, porque Dios nos habla a través de ellos y nos planta y nos pone en eje y nos direcciona. Entonces Dios estaba hablándole al principio a Samuel y estaba diciéndole, no mires el parecer, ni mires lo grande, porque yo lo desecho. Yo no estoy mirando como miró el pueblo. Dice que Saúl de hombros para arriba era el más alto, era conforme al corazón del pueblo. Pero ahora Dios le estaba diciendo a Samuel, no mires como mira el hombre, porque yo no he escogido un rey como el hombre ve. Yo he escogido un rey conforme a mi corazón. Dios no mira la apariencia. Claramente Dios dice, porque Jehová dice, no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y dice la palabra que seguramente la conocés muchísimo porque es una palabra preciosa. Dice la palabra que llegó a la casa de Isaí de Belén, Samuel, y había 7 de los hijos de Isaí. Entonces cuando Samuel vio, había varones de guerra, había gente que pertenecía al ejército de Saúl. Entonces Samuel comenzó a mirar la apariencia, lo que Dios le había dicho que no mirara. Y empezó a decir, es este. Si vos lees la palabra, dice. Entonces llamó a Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Y así pasó uno a uno, hasta que llegaron hasta los 7 hijos que estaban ahí. Pero dice la palabra, e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha escogido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí.
Vengo a decirte de parte de Dios que tal vez has sido menospreciado, que tal vez aún los que te rodean no te han tenido en cuenta. Aún la gente que tenía que también invitarte a acontecimientos especiales te pasó de largo, no tuvo en cuenta quién tú eras. Así lo hizo Isaí con David. Pero Dios usó al profeta para decir, hasta que él no venga, no nos sentaremos a la mesa. Porque él sabía que David era el próximo rey. 7 pasaron y ninguno era. Yo vengo a decirte de parte de Dios que no importa cuántos capaciten antes que tú, que no importa cuántos quieran ocupar tu lugar, el lugar que Dios creó para ti, nadie lo puede ocupar. David era el número 8, era el que representaba el nuevo comienzo, y en David comenzaría un nuevo sistema de adoración. En David estaba la adoración genuina. David, dice la palabra, que fue quien creó las arpas para adorar en el templo. David era un adorador genuino. De hecho, dice la palabra que cuando vino un Ruach Raaj, que significa un espíritu de melancolía y depresión, que había asignado Jehová en contra de Saúl, dice que nadie podía ayudarlo porque lo atormentaba, pero llamaron a alguien que tuviera un tañedor, alguien que supiera adorar en el espíritu, y llamaron a David. Y cuando David tocaba el arpa, dice que el Ruach Raaj, el espíritu de depresión y melancolía, tenía que huir. Por eso en esta tarde vengo a decirte de parte de Dios, que Dios levanta a través de ti un nuevo cambio y un nuevo comienzo. Pero Dios está buscando adoradores genuinos. Dios está buscando gente que lo sepa hacer desde el espíritu y en verdad. Dios no quiere gente de apariencia. Dios no quiere gente que quiera quedar bien con lo humano. Saúl quería quedar bien con el pueblo y desatendía a Dios. Y eso ocasionó que sea desechado. Pero dice la palabra que había un David, había un número 8 que había sido formado en el campo, que había sido diseñado para poder luchar contra leones, para poder luchar contra osos. Dice la palabra que él no permitía que ninguno de esos animales silvestres le quite el rebaño, sino que luchaba hasta vencer. Pero dice, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque es este. En este día vengo a decirte, viene un ungimiento para ti, viene un nuevo tiempo para ti. Todo este tiempo, aleluya, todo este tiempo que no ha sido tenido en cuenta en el campo, Dios ha estado trabajando y formándote. Dios ha estado trabajando con tu temperamento para que a la hora de mostrar el carácter del reino, tú sepas cómo actuar, cuándo actuar y dónde actuar. Dios ha estado trabajando en el campo, donde nadie te veía, donde pagaste un precio, donde aprendiste que los diseños de Dios no se pierden, donde aprendiste, aleluya, que lo que Dios depositó sobre ti no perece, sino que se extiende, que se dimensiona, aleluya. Isaí no había tenido en cuenta a David, no se acordaba del número 8. Ese padre se había olvidado de ese hijo. Pero hay un padre que no se olvida de ti. El Padre Eterno no se olvida de los diseños que soltó en tu vida. No se olvida de lo que depositó sobre ti. Nadie se podía sentar a la mesa hasta que no viniera David. ¿Sabes? Cuando vino el profeta, Dios me habló y me dijo,
Por mucho tiempo en los cielos te conocieron como la incomprendida. Y esta mañana, esta madrugada, Dios me decía que hay mucha gente del otro lado que así se siente, como se sentía David, como el incomprendido, como el que nadie entendía el llamado que tú tienes, como que por mucho tiempo no entendieron lo que tú portas, por mucho tiempo no han comprendido la unción, la dimensión de lo que Dios ha depositado en tu vida. Pero viene el tiempo donde viene el reconocimiento, donde vas a pelear por la herencia, donde todo aquello que Dios diseñó para ti se te entregará, aleluya. No importa quien no te tenga en cuenta, tú eres el número 8, aleluya, el que porta los nuevos comienzos. No podía ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 ni el 7. Era el 8 el que representaba el nuevo comienzo, porque un nuevo tiempo venía para la nación, un nuevo tiempo de adoración, un nuevo tiempo donde los cielos se abrirían y ya no sería guiado por razonamiento humano, sino que sería a través del Espíritu. Y ramas seca, taramacento. Aleluya. Dice la palabra que Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Desde ese instante ya David no era el mismo, porque Dios había depositado sobre él algo diferente. El Espíritu de Jehová estaba sobre él. Sus hermanos sabían que no era el mismo. Su padre sabía que no era el mismo. Pero dice la palabra que había una guerra, y estaba, dice, Saúl con todo el ejército de Israel en el valle de Lea. Y había un gigante llamado Goliat, que dice la palabra que tenía una altura de 6 codos, dice. Pero también dice que traía un casco de bronce en su cabeza. Y yo vengo a hablarte de lo espiritual. El bronce viene cuando los cielos se cierran. Y te lo voy a respaldar con la palabra. Deuteronomio 28:23. Dice, consecuencias a la desobediencia. Esto fue Goliat vino a causa de la desobediencia de Saúl. Dice, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dice que se había presentado Goliat. Se había presentado con un casco de bronce. Los cielos estaban cerrados. Y cuando los cielos se cierran, solamente un adorador los puede abrir. A veces los cielos se cierran con bronce. A causa de la desobediencia de Saúl, los cielos se habían cerrado. Y dice la palabra que Goliat vino a amedrentar al pueblo de Jehová 40 días y 40 noches. Y vino a amedrentar y a meterse en su cabeza y a hacerles creer que ellos no podían vencerle. Esto había pasado como consecuencia del pecado de Saúl. Goliat tenía una legalidad en contra del pueblo de Dios. Por eso venía a oprimir y venía a cerrar los cielos. Pero dice la palabra que su padre Isaí mandó a David, el rey, que ya había sido ungido, a llevar alimento a sus hermanos. ¿Y saben qué hizo David? David fue a llevarle alimento a sus hermanos. Qué bueno es cuando el ungimiento y cuando el don no se te sube a la cabeza, sino que tú sabes que lo que portas no te pertenece, porque los dones le pertenecen a Dios, porque el aceite es del Espíritu. Lo único que a ti te pertenece es el fruto que tú das. Por eso que David fue y cuando oyó que había un filisteo incircunciso, por eso David dijo, este filisteo incircunciso, este filisteo no tiene pacto, este filisteo no tiene por qué tener legalidad para amedrentar así al pueblo de Dios. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Si es incircunciso, no tiene pacto. ¿Por qué puede hablar de esa manera? ¿Por qué puede cerrar los cielos? ¿Y por qué el pueblo de Dios está en esta condición? Muchas veces las consecuencias
hacen que los cielos se cierren, hace que tú no puedas ver ni dimensionar. Pero dice la palabra que David escuchó como daba voces en contra de los escuadrones de Israel. Y yo te dije al principio que Dios quería matar a Amalek en el corazón de Saúl. Y acá se había levantado alguien en contra del trono de Jehová, amedrentando, hablando mal en contra de Jehová, dice. Así que él dijo y fue al rey y dijo, yo iré, yo voy a ir. Y todos menospreciaron a David. No quiero entrar en detalle porque la palabra es muy amplia, pero todos menospreciaron a David, sus hermanos, aún el rey. Y dijo, yo iré. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fíjese que David le dijo, yo era pastor de ovejas. Él dijo, yo era, porque ahora él no iba a pelear como un pastor, él iba a pelear como un ungido de Jehová. Pero todas las armas que a él le había dado el pastorado, su cayado, su honda, las piedras, él las iba a utilizar en contra de este gigante que había cerrado los cielos. Y dice la palabra que dice, y Saúl vistió a David con sus ropas, puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Usted fíjese lo que el rey puso sobre la cabeza de David, un casco de bronce. El mismo rey que tenía que estar a favor de las cosas de Dios, puso un casco de bronce. Pero como Dios tiene todo en su mano, cuando David probó a andar, dijo, estas no son mis ropas. Si voy a ir a pelear, voy a ir con mis armas, no voy a ir con las armas de otro. Nunca vayas a pelear con un ropaje o con dones o con armas de otros. Siempre tiene que ser con la legalidad que tú tienes, con lo que Dios te ha dado a ti. No importa que otros lo menosprecien, menospreciaban las habilidades de David, menospreciaban lo que él iba a hacer, pero ellos no sabían que ahí no se había parado cualquiera, ahí se había parado un ungido, alguien que tenía pacto y que tenía legalidad. Y dice la palabra que ciñó y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas de arroyo y las puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Él fue a elegir 5 piedras lisas de arroyo. Muchos dicen que el 5 representa los 5 ministerios. Pero también hay muchos que dicen, muchos historiadores, que él eligió 5 piedras porque había 5 gigantes. Estaban los hermanos de Goliat también. Pero él no eligió cualquier piedra. Eligió piedras lisas de arroyo. Piedras que habían sido trabajadas por el agua, que habían sido trabajadas por el río del Espíritu. No era cualquier piedra las que él escogió, sino que eran piedras diseñadas para la batalla. Y dice la palabra, mire. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer. El filisteo le dijo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Ustedes ven que dice que Goliat venía con su escudero, pero nadie tomó en cuenta que David también venía con su escudero, porque dice la palabra que desde ese momento el Espíritu de Dios vino sobre David. Él no estaba solo, David también tenía su escudero, y ahora te lo voy a demostrar por la palabra. Dice, mire, dijo luego el filisteo a David, ven a mí.
y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces fue el momento en que David entró en acción, porque solamente la autoridad de un ungido y de un adorador puede romper los cielos que se han cerrado con bronce. Ese fue el momento en que David rompió la autoridad y la legalidad que tenía Goliat. Dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Cada una de las cosas que yo te nombré, espada, lanza y jabalina, que tenía Goliat, representaban un ataque, representaban algo espiritual. Pero dice la palabra que ahí es el momento cuando David soltó el decreto espiritual que lo habilitó para romper y quebrantar el poder enemigo. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Cuando habla de cortar la cabeza, los principados que operan en una región solamente son derribados cuando se les corta la cabeza. Y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y a toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Este fue el decreto que estableció David. Y sabrá toda esta congregación tan grande que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en tu mano. David estableció un decreto fuerte y espiritual. Porque antes de ir a la batalla, primero hay una batalla espiritual. Hay una batalla que se mueve en los aires, que te da legalidad para accionar en lo natural, para que tú puedas irrumpir y acceder. Lo primero que hizo, cuando nosotros intercedemos, sabemos que primero hay que pagar una legalidad territorial en la oración, en la intercesión y en el tiempo que Dios nos mande ir y tomar el territorio. Por eso acá David había establecido el decreto y dijo, hoy Dios te entregará en mi mano. Y dice la palabra, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de la batalla, porque los ungidos están acelerados. Vengo a decirte, parte de Dios viene un aceleramiento, donde todo aquello que no viviste hasta hoy, lo vas a comenzar a vivir. Vas a comenzar a vivir un tiempo nuevo, un tiempo acelerado, donde el Espíritu te va a llevar a dimensiones a las cuales hasta hoy no accediste, hasta las cuales hasta hoy no has palpado. Tu mente no había sido dimensionada, pero lo que Dios trae para ti es grande. Y dice la palabra, dice, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, y tomó con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Y esto lo hablamos mucho en la iglesia, porque la piedra cae sobre la cabeza del filisteo. Pero si nosotros vamos a la gravedad y a lo que es en el ámbito natural, una piedra tiene un impulso y toma la fuerza. Si se clava en la frente, obviamente tenía que ir para atrás. Tenía que ir para atrás. ¿Por qué dice que se le clava en la frente? ¿Por qué el filisteo cayó para adelante? Porque nadie vio que estaba el escudero. Porque nadie vio que esa batalla no la peleó David, sino que la peleó Jehová. Lo único que hizo David fue tirar la honda, fue soltar la palabra, la piedra, fue lanzar la piedra y la dirección en el espíritu pegó en su frente. Pero fue el escudero que lanzó el gigante hacia adelante. Y cuando la piedra se le clavó en la frente, mire, dice la palabra. Dice, la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Él no cayó para atrás, cayó para adelante. Dice la palabra, y así venció David al filisteo, con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. ¿Sabe con cuál espada le cortó la cabeza David al filisteo? Con su propia espada.
no temas, no temas porque este es el tiempo donde Dios te da las armas para que puedas vencer, para que puedas entender. Pero una palabra tiene la capacidad de dimensionarte. Lo que estaba haciendo David no era buscar fama. Él no estaba buscando fama, él buscaba herencia. Y esa herencia fue trascendental para su vida. Porque Dios en ese momento promocionó a David, lo promocionó. Y el premio que el rey le dio no solo fueron riquezas, sino que le dio su hija para que se casara con David. Y también la tercera cosa que llenó el corazón de David, porque su padre no lo reconocía, fue que los impuestos en la casa de su padre quedaron exentos de por vida. Por eso vengo a decirte de parte de Dios, que todo lo que tú hagas en fe y con dirección en una palabra, va a cambiar tu historia y va a cambiar la historia de tus generaciones. Pero es importante que tú puedas saber que lo que Dios trae para ti, para tu casa, es grande. Por eso, tal vez nadie te reconozca como el 8. Tal vez nadie te tenga en cuenta. Tal vez digas, son 7. No, son 8. Porque tú eres el 8. Tú eres el que porta los nuevos comienzos. Cuando tú te levantas, un nuevo comienzo vendrá a tu casa, vendrá a tus hijos, vendrá tu generación, vendrá tu atmósfera espiritual para cambiar los cielos de bronce que se han cerrado. No importa lo que el enemigo venga a amedrentar. 40 días y 40 noches vino Goliat a taladrarle la cabeza a Israel y se lo hizo creer. Estaban con miedo, estaban amedrentados, gente de guerra, gente de experiencia. Pero es importante que tú reconozcas que es lo que Dios depositó sobre ti. Nunca, si nosotros vemos la palabra de Elías Tisbita, vino de afuera, nadie conocía a Elías. Acá nadie conocía a David, solo su familia, y ni lo reconocían. No importa quién no te reconozca. No importa quién no honre lo que tú portas. No importa qué es lo que los demás digan. Porque esa es la prueba que tiene que pasar un ungido. No importa que el mundo no reconozca quién tú eres. Lo importante es que el cielo lo reconozca. Y si el cielo lo reconoce, el cielo te respalda. Por eso esta historia es tan preciosa. Y hoy Dios la viene a establecer para que tu vida sea transformada. Para que todo aquello que Dios trae sobre ti pueda venir a cambiar las cosas y a traer algo nuevo.